Buenos días, jóvenes. Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, en el video del día de hoy vamos a hablar a dar paso de la filosofía en la Edad Media, pero vamos a retomar de manera rápida o resumida la filosofía desde la Edad Antigua. Mm, Muy bien, ¿qué abarca la filosofía en la Edad Antigua? Vamos a poner, aquí está todo esto. Vamos a partir de el pensamiento mítico, mágico, religioso de las ideas por ahí de Homero y de Hesíodo. Estaríamos hablando de la filosofía en la cultura griega, principalmente, para después pasar a los romanos y ahora sí a gran parte de la Europa. Muy bien, voy a ubicarnos en el tiempo, en lo que viene a ser. Estaríamos en la Edad Antigua. Esta está basada en una economía agrícola, comercial y principalmente esclavista, ¿sí? Todo lo que viene a ser aquí la Edad Antigua. Ya a partir de esta línea amarilla, ya vamos a dar paso a la filosofía o a la edad en la Edad Media, ¿sí? Esta economía es principalmente feudal y comercial, ¿sí? Aquí está el feudalismo, gran parte de lo que vino a ser la Edad Media. Si vemos, abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. ¿Cuáles son sus coyunturas o eventos coyunturales que marcaron, ¿sí? La caída del Imperio Romano, la división del Imperio Romano de Occidente, hasta lo que viene a ser el descubrimiento de América o lo que viene a ser la caída de Constantinopla, que viene a ser la otra parte que había quedado del Imperio Romano. ¿Sí? Muy bien, esto es lo que abarca la Edad Media. Vamos a ver qué fue lo que estuvo pasando, qué eventos marcaron desde el inicio del pensamiento filosófico. Estos primeros pensamientos, vamos a ver en los escritos, en los poemas de Homero y de Hesíodo, hablaban principalmente acerca de los dioses, ¿sí? Y vemos que hoy en día, en tiempos modernos, ¿sí? Tiempos actuales, todavía tienen un gran interés o impacto. Lo vemos desde películas, desde lo que viene a ser videojuegos, todo que parte como lo que viene a ser algunos, por comentar, algunas este, películas, Percy Jackson, Furia de Titanes, ¿sí? Lo interesante que viene a ser estas ideas que marcaron que marcaron de manera paulatina lo que viene a ser la cultura de los griegos, ¿sí? Los griegos no vamos a verlos como una nación única y centralizada, ¿no? Sino son varios pueblos, cada uno respetando sus ideologías, ¿sí? Su, pero compartían la misma cultura, ¿sí? Lo mismos, incluso cada uno por ahí representaba algún dios, este, por ejemplo, algunos para los atenienses, para Atenea, ¿sí? Cada uno tenía una representación de algún dios, ¿sí? Lo que viene a ser parte de estas primeras ideas que marcaron el pensamiento filosófico, ya ahora sí, el prefilosófico lo veíamos con las ideas de Homero y de Hesíodo, y lo que va a marcar el pensamiento filosófico
va a ser los filósofos presocráticos. Precisamente son presocráticos porque son antes de Sócrates. Sócrates aquí en la filosofía en la Edad Antigua va a marcar, va a ser el parteaguas en el antes y un después. Como aquí lo vamos a tenemos en tiempos o a lo largo de la historia lo que viene a ser Cristo, el antes de Cristo y el después de Cristo. Aquí en la filosofía, en la Edad Antigua, vemos que Sócrates va a ser ese parteaguas. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué este, por qué se destacan los filósofos presocráticos por sus ideas? Empezar a hablar, sí, con todo el respeto claramente que tienen hacia los dioses, hacia sus culturas, pero empiezan a marcar algo reflexivo, a preguntarse por qué, cómo ha surgido el universo. Tal vez hay algunos principios universales, algo que dio origen al universo, ¿sí? Palabras claves, por ejemplo, arché. Arché es principio. Cosmos, universo. Entonces empiezan a dar una explicación de algún arché, algún elemento, o lo que viene a ser algunos van a ser varios elementos, ¿sí? Marcaron el origen del universo. Empezamos a preguntarnos por la creación, por lo que está a nuestro alrededor. Y por ejemplo, para Tales de Mileto menciona lo que viene a ser el agua. Él le da ese arché, lo que viene a ser ese principio, ese elemento, hacia lo que viene a ser el agua. Y vemos este tipo, este va a ser, Tales el primer filósofo, ¿sí? Que incluso el término, quien va a traer el término filósofo va a ser Pitágoras. ¿Sí? Pero muy bien, en lo que viene a ser Tales de Mileto, imagínense, estamos hablando de casi 600 años antes de Cristo, en donde se empieza a marcar estas ideas. Para Tales de Mileto, este elemento principal es el agua. Y lo vemos hoy en día la importancia que tiene lo que es el agua. Ya hemos comentado anteriormente cada uno de estos puntos. Para Anaximandro, lo que viene a ser el apeirón, un elemento, lo que viene a ser, hay algo que, que no podemos ver muy cercano o va a marcar lo que después va a ser Demócrito, a lo que le va a mencionar átomo, ¿sí? Anaximandro, lo que viene a ser el apeirón. Para Anaxímenes, lo que viene a ser el aire. Para Heráclito, el fuego, sí, porque es cambiante, dices, la reina o el rey que cambia todo, ¿sí? Para Pitágoras, lo que viene a ser los números. Y si vemos los pensamientos o la teoría de Pitágoras, que estamos hablando casi de 500 años antes de Cristo, han marcado, ¿sí? Y todavía se sigue utilizando el teorema de Pitágoras. Es bastante sorprendente todas estas ideas que surgieron aquí en la Grecia antigua, ¿sí? Marcaron un despunte en el conocimiento, ¿sí? Para Parménides, este va a ser muy importante estas ideas que van a marcar acá en la Edad Media, porque para Parménides menciona que lo más importante es el ser, ¿sí? Porque el ser ha sido siempre y siempre lo va a ser, ¿sí? Es algo confuso, sí, no es sencilla comprender las ideas de Parménides, pero por acá se van a retomar para darle una explicación a cuál es ese ser que tiene esas características que menciona Parménides. Ese ser va a ser Dios. La filosofía en la Edad Media se marcó en un pensamiento basado en la religión, basado en Dios. Pero para acá, para Parménides, dice el ser como uno mismo, como algo propio, siempre ha existido, ¿sí? Y le da ciertas cualidades a lo que viene a ser. El ser es eterno, ¿sí? El ser es, si no, no es. Parte de las ideas de Parménides. Para Anaxágoras menciona como un torbellino de elementos o de semillas que le va a llamar el nous, ¿sí?
no tengo uno muy bien acerca de Zenón, pero de Empédocles, a ver, de Empédocles tenemos lo que viene a ser los cuatro elementos, hasta llegar a lo que viene a ser Sócrates. Demócrito también lo tenemos, a veces lo mencionan en parte de filósofos presocráticos, pero vamos a ver que sus ideas son contemporáneas a las de Sócrates, ¿sí? No podemos decir que cambió completamente, ¿sí? Algunas de estas ideas, pero Sócrates, a ver, esta parte amarilla, incluso aquí lo menciona como filósofos clásicos, ¿sí? O también filósofos socráticos o post también socráticos, se llaman post porque son después de Sócrates. Le llaman a Platón, Aristóteles, Epicurio, etcétera. Para lo que viene a ser Sócrates, ¿por qué da ese marco en la filosofía en la Edad Antigua? Porque él va a dar una postura en decir, ok, vamos a olvidarnos, vamos a llegar al punto de lo que viene a ser cuál es el origen del cosmos, cuál es el origen del universo. Hay que centrarnos en nosotros mismos como seres humanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacar esas virtudes que tenemos, conocer a nosotros mismos. Nosotros aquí reflexionando tenemos, poseemos el conocimiento. Lo único que tenemos que hacer es sacarlo, despertarlo, ¿sí? Como mencionaba por ahí acerca de soy igual que mi mamá, que era partera, así como da luz, yo dar a luz el conocimiento. Sócrates estaba en contra completamente de la escritura, porque decía que la escritura pues son escritos de alguien que lo puso, pero que no sacan algo entero de sí. Sí, sería como transcribir solamente, sí, unas ideas. Quería Sócrates que fueran reflexivos, por eso su método mayéutico en preguntas y respuestas para sacar la verdad. Contemporáneos a ellos como su antítesis o como sus contrarios son los sofistas. ¿Sí? ¿Quiénes son los sofistas? Los sofistas con, completamente por los opuestos a Sócrates, ellos son maestros que cobran por su conocimiento y dicen poseer toda la sabiduría, ¿sí? Ellos con grandes lujos, ¿sí? eh, etcétera, ¿sí? Pero vemos que los sofistas lo que eran, eran muy buenos con la gramática, con la retórica, eran muy buenos para convencer, para dar discursos, para enseñar a la gran parte de la política, ¿sí? Todo lo que conocemos acerca de Sócrates es por parte de su discípulo, por parte de su alumno Platón, ¿sí? Él escribió todos sus diálogos, a él le encantó lo que vino a ser gran parte de la escritura, y todo lo que conocemos de Sócrates es por su alumno Platón. ¿Sí? Platón también va a marcar algunos puntos importantes que van a dar paso acá en la Edad Media. ¿De qué habla Platón? Habla de un dualismo, ¿sí? De que hay una lucha, un dualismo entre cosmológico y un dualismo antropológico, ¿sí? El dualismo, incluso por aquí marca la presencia del alma, pero no desde un aspecto religioso como se va a marcar acá, ¿sí? Marca acerca del alma porque el alma es el que posee, digamos, es el que te define como ser humano, es como tu yo interior, ¿sí? El alma incluso menciona que está en el mundo de las ideas, ¿sí? Donde posee todo el conocimiento y de repente pum, se desprende y entra al cuerpo. Al entrar al cuerpo, esta alma se corrompe, pero poco a poco empieza a despertar el conocimiento. Si vemos para Platón, está mencionando que el conocimiento todo lo poseemos, simplemente hay que irlo despertando y está dentro de nosotros a través del alma. ¿Qué es lo que pasa cuando fallece una persona? El cuerpo pues muere y el alma se desprende y va hacia lo que viene a ser el mundo de las ideas. ¿Sí? Vamos a ver que toda esta no está marcando nada de manera religiosa, pero va a ser muy importante en la
em, parte de la religión, ¿sí? Dentro de lo que viene a ser también la Edad Media. Para Aristóteles, él es un poco, él también incluso difiere de su maestro de Platón. Él es un poco más metafísico, o sea, un poco más realista, va más allá de la física, así darle una explicación. ¿Sí? Y para Aristóteles, incluso él va a ser maestro de quien va a marcar algo muy importante aquí en los griegos. Va a ser maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno, que va a ser el gran conquistador de Macedonia. Va a conquistar, o qué es lo que hace, va a unir. Todos estos recuerdan que les mencionaba que los griegos eran un gran parte de varios pequeños pueblos que tenían o compartían la misma cultura, pues Alejandro Magno va a recorrer y los va a unir en una sola ciudad, en una sola cultura, ¿sí? Que a la muerte temprana por ahí de Alejandro Magno va a marcar el inicio de la filosofía helenística, ¿sí? Que son los pensamientos ya como una cultura sola, que va a dar paso también a esto después de algunos años de la muerte de Alejandro Magno, la conquista o el cambio de ideas con los romanos. Llegan los romanos y dominan o por ahí conquistan o se transculturalizan, que decir, hay una unión de culturas porque no las llegan completamente, ¿sí? Pero ya ahora con los romanos. Muy bien. Como mencionábamos, en lo que había sido la filosofía helenística con parte de la cultura ya de entre griegos y romanos, pero que fue dejando después de la muerte de Alejandro Magno esta filosofía helenística. Hay algo muy importante durante el periodo del Imperio Romano, que es la llegada de Cristo. Por aquí una pregunta. Se mencionaba acerca de, ¿había alguna religión durante este periodo que digamos que respetaban o tenían por ahí lo que eran los romanos? ¿Recuerdan cuál es? Los judíos. Los judíos que incluso ellos por acá tenemos por acá su antecedente, desde lo que viene a ser los egipcios, ¿sí? Fueron los egipcios por acá con Moisés en la liberación de este pueblo hebreo, ¿sí? Ellos venían o esperaban la llegada de un Mesías, pero cuando llegó Cristo, no era el Mesías que ellos esperaban. Incluso mucho que hasta el imperio, digamos, gran parte del César, estuvo cuando decía o se rumoraba que ya había nacido este niño que era el Mesías, pues mandó ordenar porque decía nadie va a estar en más allá de mi autoridad de lo que viene a ser yo como César. Sí le guardaba su respeto a lo que eran los judíos, pero siempre resguardando su mayor autoridad lo que eran los César, ¿sí? Y por aquí en lo que viene a ser este César, se entera de que había nacido el, el niño que iba a ser este Mesías, que viene a ser Cristo, y manda a matar a todos los niños, ¿sí? Por ahí a Cristo lo logran, digamos que ocultar y logra, este, pues librarse de esta muerte y de esta persecución, ¿sí? Pero a eso es por que tenemos en la anécdota de lo que viene a ser el Día de los Inocentes, ¿sí? De precisamente estos niños que murieron inocentemente en esta persecución, ¿sí?
Pero bien, vemos entonces ya la llegada de Cristo va a ser ese gran parteaguas en la historia actual, ¿sí? Porque gran parte, si decimos 2021, 2022, ¿después de qué? Después de Cristo, ¿sí? Gran parte de la historia está dividida después de la llegada y el anterior a Cristo, ¿sí? Muy bien, tenemos entonces precisamente quiénes son, qué soldados son los que toman a Cristo como prisionero, son soldados romanos. Entonces es durante el Imperio Romano que viene, incluso por ahí es que vemos que hasta Pilatos, pues dice, pues yo no lo voy a juzgar, juzguenlo ustedes, y le dice a los judíos, ¿no? Y los judíos querían que lo juzgara lo que era el César. Pero bien, en todo esto ya vemos cómo la muerte de Cristo, esta crucifixión, va a desatar también su muerte, vino a ser su vida, o vino a ser la vida o el nacimiento del cristianismo, que es le mencionamos el cristianismo a la religión creyentes en Cristo, ¿sí? En tiempos actuales, cuando dicen, es cristiano, nos referimos a una religión en particular, ¿sí? Pero aquí que vamos a estar hablando del cristianismo, estamos hablando de la primera que viene a ser el catolicismo, o bien lo vamos a seguir denominando como creyente en Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a dar paso a cómo después de su crucifixión los discípulos se encargan de predicar la palabra de Cristo y el cristianismo se difunde en toda gran parte de Europa, ¿no? ¿Hasta qué años por acá? Después en el periodo medieval, 800 años después de la muerte de Cristo, un emperador o el reinado Carlo Magno, ¿sí? No Alejandro Magno, es importante destacar. Es Carlo Magno. Carlo Magno retoma para el imperio lo que viene a ser el cristianismo. Imagínense, aquí vemos esa gran unión entre el rey y la iglesia. Todo aquí había estado separado, ¿sí? Digamos, el poder que tenía el César o que tenían los gobernantes en diferencia con lo que viene a ser la iglesia. Este punto va a ser esencial, donde ya hay una unión, donde el rey adopta una religión y que se va a propagar. Muy bien. Eh, este es un evento importante dentro de lo que viene a ser en la era del Imperio Romano. ¿Cuándo termina este, esta edad media, perdón, esta edad antigua para dar inicio a la Edad Media? Corroboro. La caída del Imperio Romano de Occidente. Si vemos la parte de la Europa que conocemos, eh, por ahí esa caída de ese imperio por pueblos bárbaros que los romanos los habían sacado.